Durante siglos, la figura de Gengis Khan ha sido envuelta en un aura de grandeza. Las estepas de Asia Central parecen aún resonar con los cascos de los caballos. Las crónicas lo describen como un genio militar que desde la pobreza más brutal erigió el mayor imperio terrestre de la historia, extendiéndose desde las costas del Pacífico hasta las puertas de Viena. Sus estatuas de bronce se yerguen en plazas modernas. Los manuales escolares destacan su visión estratégica y su nombre se pronuncia con una mezcla de temor y admiración. Pero bajo esa capa brillante se oculta una verdad más oscura, un engranaje que la historia oficial suele suavizar. El imperio mongol no fue solamente una obra de arcos, flechas y caballería veloz. Fue, sobre todo, el producto de una maquinaria calculada que convirtió los cuerpos humanos en armas, que moldeó el destino de pueblos enteros a través del sexo, la reproducción forzada y el terror sistemático. No se trataba únicamente de ganar batallas, se trataba de controlar el acto mismo de crear y destruir vida. Allí, en la intersección entre política y biología, entre la guerra y la cama, se levantó el motor silencioso de la expansión mongola. Lo que la historiografía occidental muchas veces describió como alianzas matrimoniales o usos tribales, fue, en la práctica, un programa de ingeniería social brutal, diseñado para borrar identidades y fabricar nuevas generaciones bajo la marca de un clan conquistador. La violencia no era un accidente, era un método. La sexualidad no era privada, era un campo de batalla. Las fuentes nos ofrecen ventanas entreabiertas a este mundo sin piedad. La historia secreta de los mongoles, escrita en lengua mongola a mediados del siglo XIII, revela órdenes precisas y rituales de exterminio. Rashid al-Din, visir persa y cronista del Ilkhanato, dejó constancia de la compleja estructura de los campamentos imperiales, donde las mujeres capturadas se convirtieron en engranajes políticos. El franciscano Juan de Plano Carpini, enviado del Papa Inocencio IV, describió con horror ante Europa las costumbres matrimoniales que chocaban con todo lo que conocía. Estos testimonios, diferentes en cultura y religión, coinciden en lo esencial. La dominación mongola fue tanto un proyecto de cuerpos como de territorios. ¿Y qué significa todo esto visto desde hoy? En un mundo donde todavía discutimos sobre limpieza étnica, violencia sexual en conflictos armados y biopolítica estatal, mirar al siglo XIII bajo el prisma de la estepa nos obliga a reconocer patrones que, aunque vestidos con ropajes modernos, siguen vigentes. El imperio de Gengis Khan nos recuerda que el poder más temible no siempre se ejerce en el campo de batalla abierto, sino en la intimidad del hogar, en las decisiones sobre quién vive, quién muere y quién tiene derecho a reproducirse. Esa es la cara más perturbadora de la historia, cuando la política se mete en las entrañas mismas de la vida. Lo que exploraremos no son anécdotas aisladas, sino prácticas interconectadas, engranajes que se mueven juntos como en una máquina de acero y sangre. Matrimonios masivos que significaban la aniquilación de un pueblo, leyes secretas que regulaban cada acto de lealtad y de deseo, palacios móviles convertidos en úteros de la dinastía, herencias de esposas que funcionaban como balances contables y finalmente la violación sistemática utilizada como arma de guerra para quebrar naciones enteras. Cada elemento, por separado, resulta espeluznante. Juntos revelan un sistema calculado que transformó el terror en una estrategia de gobierno y la sexualidad en un recurso económico y político. En este relato vamos a desnudar ese lado oculto. No será una narración cómoda, porque no estamos ante la gloria épica de un conquistador, sino ante la coreografía cruel de prácticas diseñadas para destruir y crear al mismo tiempo. Si hoy recordamos a Gengis Khan como un estratega incomparable, también debemos recordarlo como arquitecto de una máquina biopolítica
que hizo del cuerpo humano el terreno más disputado de la historia. A partir de aquí, nos adentraremos en 5 prácticas documentadas que sostuvieron esa maquinaria y veremos cómo, lejos de ser un pasado remoto, nos hablan en susurros inquietantes al oído del presente. Para entender el corazón oscuro de la expansión mongola, hay que mirar más allá de las batallas y los caballos. El verdadero golpe maestro de Temujin, el hombre que luego se convertiría en Gengis Khan, no fue solo militar, sino biopolítico. Desde muy joven, cargaba una herida personal. Los tártaros habían envenenado a su padre, Yesugei, dejándolo a él y a su familia en la miseria. Esa afrenta, más que una rivalidad tribal, fue la semilla de una venganza que marcaría su destino. Décadas después, cuando logró atrapar a los restos del ejército tártaro, no se conformó con derrotarlos, decretó su desaparición. Según la historia secreta de los mongoles, la orden fue escalofriante en su precisión. Todo varón tártaro cuya cabeza superara la altura del eje de una rueda debía ser ejecutado sin demora. Una medida brutal, casi matemática, para borrar a toda una generación de hombres. El método era rápido y despiadado. Se alineaba a los prisioneros junto a un carro, y un guardia verificaba si su altura sobrepasaba el punto de referencia. Bastaba una mirada fría para dictar sentencia de muerte. Los hombres caían por miles, y las mujeres quedaban como botín. Pero no eran solo esclavas, eran el material genético de la nueva estirpe imperial. Temujin tomó personalmente a 2 hermanas aristócratas tártaras, Yesugen y Yesui, como esposas. No era un gesto de deseo, sino un cálculo político. Extinguir la línea masculina enemiga y absorber la femenina dentro de su propio linaje. En una sola generación, el pueblo tártaro desaparecía como entidad independiente, disuelto en el torrente mongol. El patrón se repitió con los merquitas. Este clan había humillado a Temujin en su juventud, raptando a su esposa Börte. Años más tarde, cuando el Khan finalmente los sometió, la venganza fue total. Tomó a la esposa del jefe merquita, llamada Regen, y se la entregó a su hijo tercero, Ogedei. Esa misma mujer, arrancada de su gente, se transformaría en regente del imperio mongol. Un símbolo terrible de cómo una cautiva podía ser elevada a lo más alto, no por elección propia, sino como pieza dentro de la maquinaria de poder. Otro ejemplo lo ofrece la tribu Kereit. Aliados en un inicio, terminaron convertidos en rivales. Tras su derrota, Gengis Khan tomó a Sorghaghtani Beki, sobrina del líder Kereit, y la casó con su hijo menor, Tolui. Este matrimonio no fue casualidad. De ella nacerían 4 hijos que marcarían la historia mundial: Monke, Kublai, Hulagu y Arik Bokeh, 4 nietos de Genghis, cada uno convertido en gran Khan o gobernante de imperios colosales: China, Persia, el corazón mongol. Una dinastía entera, surgida de una mujer capturada en el campo de batalla. La ironía sangrienta es que el futuro del mundo medieval dependió de las entrañas de prisioneras transformadas en consortes imperiales. Este mecanismo, aniquilar varones, absorber mujeres, fue un patrón repetido como política de Estado. No se trataba de raptos caóticos, sino de un método sistemático para reconfigurar la demografía. Desde una perspectiva antropológica, es el mismo principio que encontramos en lo que hoy llamamos limpieza étnica. Eliminar la descendencia masculina, fundir la femenina en un nuevo linaje, borrar una identidad entera en una sola generación. Una estrategia helada, casi industrial, que convertía el matrimonio en arma de destrucción cultural. ¿Acaso ha desaparecido esta lógica? Si miramos conflictos recientes, vemos ecos perturbadores. En los Balcanes de los años 90, en Ruanda en 1994, la violación y el matrimonio forzado fueron usados como armas de guerra. El objetivo era el mismo: destrozar la continuidad de un pueblo a través de sus cuerpos. Lo que los mongoles hicieron con los tártaros, los merquitas o los Kereit
no es solo un capítulo medieval, es un espejo siniestro de prácticas que todavía persisten. La grandeza de Genghis Khan, esa figura idolatrada como estratega, reposa sobre montañas de huesos masculinos y sobre vientres de mujeres obligadas a engendrar al nuevo pueblo. No fue una furia momentánea, sino una política fría, repetida y perfeccionada. Un pueblo entero podía desaparecer sin dejar rastros, excepto los hijos que, sin saberlo, portaban la sangre del vencedor. Así, la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, sino en el lecho nupcial transformado en cámara de asimilación. Este fue el primer engranaje de la máquina, matrimonios masivos concebidos como actos de exterminio. En el año 1200, a orillas del río Onón, Temujin fue proclamado Genghis Khan en el Gran Kurultai. No solo nacía un imperio, también se instauraba un código secreto que lo mantendría unido, la Yasa. Este conjunto de leyes no estaba inscrito en piedra ni abierto a la mirada de todos. Era un cuerpo normativo, oculto, conocido solo por el Khan y sus príncipes, pero su aplicación era pública, brutal y, sobre todo, inapelable. La Yasa no se limitaba a reglamentar la disciplina militar, penetraba en los ámbitos más íntimos, desde la fidelidad sexual hasta la forma de recoger un objeto caído en la marcha. Era el instrumento invisible que aseguraba que cada vida estuviera encadenada a la voluntad del soberano. El adulterio, por ejemplo, era castigado con la muerte, sin importar el rango del implicado. El historiador persa Yubaini observó, con cierta fascinación y horror, que aunque un hombre mongol podía tener varias esposas y concubinas, acercarse a la mujer de otro significaba la ejecución inmediata. No había apelación ni misericordia. La lógica no era religiosa ni moral. Se trataba de garantizar la cohesión del ejército y la estabilidad del orden social. Una disputa por una mujer podía fracturar un batallón, distraer a un guerrero en pleno avance, debilitar la cadena de mando. Así, la vida de una persona se sacrificaba para preservar la disciplina colectiva. La mujer, en este sistema, era considerada propiedad protegida con la misma severidad que un caballo de guerra o un arco. Pero la Yasa iba más allá de la esfera sexual. El sodomita, el espía, el desertor, el ladrón de caballos, el cobarde, todos recibían la misma condena. Incluso los actos que hoy nos parecerían triviales podían costar la vida. Un guerrero que no recogiera lo que el compañero había dejado caer en la marcha podía ser ejecutado. Orinar en un río, lavar ropa en aguas corrientes durante una campaña, actos menores a nuestros ojos, eran delitos capitales en la lógica de la estepa. Y sin embargo, había un razonamiento frío detrás. Contaminar una fuente podía condenar a un ejército entero a la enfermedad. La disciplina en lo pequeño era la garantía de supervivencia en lo grande. La Yasa, en este sentido, funcionaba como un sistema operativo del Estado nómada. Convertía el miedo a la muerte en un pegamento social más eficaz que cualquier ideología. No se necesitaban templos ni catecismos. Bastaba con la certeza de que la mínima infracción sería castigada sin dilación. Desde el campo de batalla hasta la tienda de campaña, cada gesto quedaba regulado. El cuerpo humano era al mismo tiempo soldado, súbdito y prisionero de un código invisible. Si lo miramos con los ojos de hoy, la Yasa se parece a lo que Michel Foucault describiría siglos más tarde como biopolítica, el control de la vida a través de normas que regulan cada aspecto de la existencia. El Estado moderno lo hace con estadísticas, burocracia y vigilancia. Genghis Khan lo hacía con ejecuciones públicas y la amenaza constante de la espada. En ambos casos, el resultado es el mismo, un individuo que internaliza la obediencia porque sabe que cualquier desviación puede costarle la vida. El efecto psicológico era devastador. Cada mongol vivía con la sombra de la muerte sobre los hombros. La lealtad no era una virtud,
era una necesidad de supervivencia, y esa presión constante generaba un ejército que podía moverse como un solo cuerpo, que atravesaba desiertos y montañas con una coordinación imposible para otros pueblos. El precio, claro, era la anulación del individuo, la vida entera subordinada a un código secreto cuyo texto exacto se ha perdido, pero cuyo espíritu aún resuena como advertencia. La Yasa fue, por tanto, mucho más que un conjunto de prohibiciones. Fue el marco invisible que transformó a un conglomerado de tribus nómadas en una máquina imperial capaz de devorar continentes. Bajo su sombra, la intimidad dejó de existir, y hasta el acto de amar podía convertirse en crimen. Este fue el segundo engranaje de la máquina mongola, un código oculto, letal y omnipresente que convirtió la disciplina y el miedo en el verdadero cimiento del imperio. El poder de Gengis Khan no se sostenía solo en la punta de las lanzas, ni en la rapidez de los caballos. Detrás de cada campaña había una estructura silenciosa pero monumental: los Ordo, los campamentos imperiales, que eran al mismo tiempo palacios móviles, centros económicos y úteros de la dinastía. En la cúspide se encontraban 4 mujeres, las esposas principales del Khan, cada una con su propio séquito, sus tierras asignadas, sus riquezas y su autoridad política. Eran Berte, su primera y más leal compañera desde la juventud; Kulan, tomada de los merquitas, y las 2 hermanas tártaras, Yesugen y Yesui. Ellas, arrancadas de pueblos enemigos o tomadas como tributo, se transformaron en reinas de la estepa, piezas fundamentales en la construcción del imperio. Cada ordo no era una simple tienda adornada, eran ciudades móviles, procesiones interminables que atravesaban la estepa con miles de cabezas de ganado, servidores, artesanos y guardias. Rashid al-Din describió con detalle cómo cada uno de estos campamentos administraba territorios, pueblos sometidos y manadas que se contaban por decenas de miles. Autonomía económica, redes políticas y capacidad militar se concentraban en manos de estas mujeres. Eran, en muchos sentidos, reinas sin trono fijo, gobernando sobre ruedas, trasladando el centro del poder allí donde se movía la caravana imperial. La magnitud de estos Ordo revela una paradoja cruel. Las mismas mujeres que comenzaron como cautivas terminaron ejerciendo influencia en las decisiones de Estado. Sorgactani, Becky, por ejemplo, sobrina Kereita y esposa de Tolui, se convirtió en una de las figuras más respetadas del siglo XIII. Gobernó con inteligencia, gestionó alianzas y educó a sus hijos con visión. Sus descendientes fueron nada menos que Möngke, Kublai, Hulagu y Arik Böke, arquitectos de imperios que abarcaron desde China hasta Persia. La ironía de la historia es brutal. La violencia de la captura se transformó en poder político, aunque ese poder siempre estuvo condicionado por el sistema que las había reducido primero a botín. Bajo las grandes esposas existía una jerarquía casi industrial, decenas de esposas de menor rango, cientos de concubinas organizadas en grupos, eunucos capturados de civilizaciones más sofisticadas, China, Persia, que servían como administradores y guardianes del orden interno. La corte de Gengis Khan no era un harén pasivo, era un aparato burocrático complejo, una fábrica de herederos y un laboratorio de legitimidad. Cada nacimiento era un cálculo político, cada concubina un recurso potencial, cada matrimonio un tratado de sangre. La comparación con el presente es inevitable. Si hoy hablamos de biopolítica y de fábricas de ciudadanos en las políticas migratorias o demográficas de los estados modernos, los ordo-mongoles fueron su versión primitiva y despiadada. El cuerpo femenino era capital y la maternidad un recurso de Estado. La intimidad se desvanecía ante las necesidades de la dinastía. El vientre no era privado, era público, pertenecía al clan, al imperio, a la historia. Sin embargo, sería un error ver a estas mujeres solo como víctimas. Muchas maniobraron con astucia,
Acumularon redes de patronazgo, supieron negociar favores y consolidar su autoridad, pero todo poder que ejercían se encontraba enmarcado dentro de la maquinaria de asimilación diseñada por el Khan. Ellas podían aconsejar, influir, decidir incluso la sucesión, pero lo hacían en un sistema que había nacido de la sangre y la captura. Los 4 grandes Ordo fueron, en última instancia, los úteros del imperio. Sin ellos, no habría habido herederos para gobernar los distintos fragmentos del vasto territorio. Cada campamento era símbolo viviente de una conquista, de una tribu sometida, de una mujer transformada en madre imperial. Así funcionaba la máquina mongola. No solo devoraba ciudades, devoraba linajes. Este fue el tercer engranaje del sistema. Palacios móviles donde el poder se reproducía en carne y hueso, en vientres convertidos en instrumentos de Estado. Cuando Genghis Khan murió en el verano de 1227, dejó tras de sí un imperio que abarcaba medio mundo. Pero la herencia que transmitió a su hijo Ögödei no se reducía a ejércitos y cofres de oro. El nuevo Gran Khan recibió también una parte del harén de su padre, incluidas las esposas más jóvenes. Era la práctica del levirato, una costumbre ancestral de los pueblos de la estepa, que en manos de los mongoles adquirió dimensiones imperiales. Para los observadores europeos, aquello era monstruoso. Juan de Plano Carpini, el fraile franciscano que visitó la corte mongola en la década de 1240, escribió con espanto que un hijo podía casarse con todas las viudas de su padre, excepto con su propia madre biológica. Ese límite era absoluto, pero fuera de él, todo quedaba permitido y, de hecho, incentivado. ¿Por qué? La lógica no era amor ni deseo. Se trataba de consolidar propiedades, garantizar la continuidad de las redes políticas y evitar que el poder se fragmentara. Una esposa de alto rango no era solo un cuerpo, traía consigo un séquito, manadas enteras de caballos y camellos, vínculos con clanes sometidos. Si esa mujer pasaba a manos de un extraño, el capital se dispersaba. Si quedaba dentro del clan, el círculo de poder se cerraba aún más fuerte. En otras palabras, las viudas eran activos estratégicos, administrados con la misma frialdad que una manada de 1000 caballos. Ögödei tomó para sí varias de las esposas de su padre. Las crónicas sugieren incluso que llegó a entregar a una de ellas, Meghe Khatun, a uno de sus generales favoritos, como si se tratara de una recompensa militar. La mujer, en este contexto, se convertía en moneda de cambio, una pieza que podía circular entre manos masculinas para sellar lealtades. La práctica no terminó ahí. Cuando murió Ögödei, su hijo Guyuk heredó también aparte de su harén. Cuando Hulagu marchó hacia Persia y fundó su dinastía, el levirato seguía siendo norma. Era un bucle cerrado, una cadena de transmisión que transformaba a las viudas en propiedades hereditarias. Desde la perspectiva de la antropología, el levirato mongol muestra hasta qué punto la política podía penetrar en la vida íntima. En muchas culturas, la costumbre de que un hermano se case con la viuda de otro tenía una función práctica: proteger a la mujer, mantener a los hijos dentro del clan. Pero en el caso mongol, la escala era diferente. No era un gesto de cuidado, sino un engranaje de la máquina imperial. Las mujeres pasaban de un hombre a otro como títulos de propiedad, asegurando que ninguna riqueza, ningún rebaño, ninguna influencia escapara de las manos de la familia gobernante. El choque cultural fue brutal. Para la Europa cristiana, donde el matrimonio era un sacramento y la viudez podía implicar recogimiento religioso, la idea de heredar esposas parecía una blasfemia. Los informes de los viajeros transmiten ese horror. Los mongoles no conocían el tabú que en Occidente separaba el lecho del padre del hijo. Y sin embargo, desde la lógica de la estepa, el sistema tenía una racionalidad implacable. Era una manera de blindar la concentración de poder, de impedir que los recursos,
se diluyeran en líneas secundarias o extranjeras. Si lo miramos desde hoy, el levirato mongol puede verse como un antecedente de cómo los cuerpos femeninos fueron administrados como capital político. No se trataba de afectos, sino de balances. Cada esposa heredada era como una cuenta contable que debía permanecer dentro de la familia para que la riqueza no se escapara. Este fue el cuarto engranaje de la máquina, el reciclaje de mujeres a través de generaciones, asegurando que el imperio nunca perdiera ni una gota de su capital biológico y social. En 1219, el imperio de Joredm se extendía desde las orillas del mar Caspio hasta los confines de Asia Central. Riquezas, ciudades amuralladas, bazares donde se mezclaban especias de la India y sedas de China. Fue allí donde el proyecto mongol reveló su rostro más atroz. Todo comenzó con un gesto de arrogancia. El gobernador de Otrar mandó ejecutar a los comerciantes mongoles que habían llegado en caravana, acusándolos de espías. Para Gengis Khan, aquello no fue un incidente diplomático, sino un insulto personal. Envió embajadores para exigir justicia. El Shah de Joredm respondió matando a uno de ellos y humillando a los demás, rapándoles las barbas. Un ultraje imperdonable en la cultura esteparia. La respuesta mongola no sería una guerra común, sería un apocalipsis calculado. Las crónicas de Yubaini e Ibn al-Athir, testigos cercanos a los hechos, coinciden en la brutalidad del patrón. Cuando una ciudad caía, no era saqueada al azar. El procedimiento estaba diseñado como un ritual de terror. Primero, separaban a los artesanos, escribas, herreros y técnicos. Eran el capital humano que el imperio necesitaba. A miles eran deportados a Mongolia, donde pondrían su talento al servicio de la maquinaria imperial. Luego, apartaban a las mujeres jóvenes y a los niños pequeños. Eran distribuidos como esclavas y concubinas entre los guerreros victoriosos. Finalmente, quedaba la multitud. Ancianos, campesinos, mujeres y niños que no tenían valor estratégico. Sobre ellos caía la matanza indiscriminada. Las fuentes hablan de violaciones masivas, perpetradas frente a las familias de las víctimas, como instrumento deliberado de humillación. Bujará y Samarcanda fueron testigos de esa coreografía macabra. Pero el caso más extremo ocurrió en Nishapur, en 1221. Allí, un yerno de Gengis Khan murió alcanzado por una flecha disparada desde las murallas. La hija del Khan exigió venganza total. La ciudad fue arrasada. Se dice que cada habitante, incluso los animales domésticos, fueron exterminados. Las calaveras se amontonaron en pirámides como monumentos del horror. Aunque las cifras de muertos, a veces millones en las crónicas, resulten exageradas, la intención política es clara. Comunicar al mundo que resistirse a los mongoles significaba no solo la derrota, sino el borrado completo de la existencia. El terror no se limitaba a la espada. En Urgench, después de una resistencia feroz, los mongoles destruyeron los diques de la Mudaria y anegaron la ciudad, asegurándose de que no quedara piedra sobre piedra. Era un acto de guerra total, exterminio físico, destrucción material y violación sistemática como arma psicológica. La invasión se convirtió en un mensaje vivo. Entregad vuestras llaves al ver nuestras banderas o enfrentaos a la aniquilación. Desde una mirada contemporánea, lo que hicieron los mongoles en Jorasán anticipa un fenómeno que el derecho internacional solo reconoció siglos después: la violación como arma de guerra. En Ruanda, en Bosnia, en el Congo, los ejércitos modernos han repetido lo que los jinetes de la estepa convirtieron en política de Estado. El cuerpo femenino, usado como territorio simbólico, se transformó en un campo de batalla donde la derrota se inscribía no solo en la muerte, sino en la carne de las generaciones futuras. El impacto psicológico fue devastador. Los sobrevivientes no solo llevaban cicatrices físicas, sino un trauma colectivo.
Una ciudad destruida podía reconstruirse, una presa podía repararse, pero una comunidad quebrada por la violación masiva perdía su cohesión, su identidad, su futuro. Era un crimen contra la memoria. El terror mongol funcionaba como propaganda. La próxima ciudad, al escuchar lo ocurrido, tenía dos opciones: rendirse de inmediato o desaparecer. Ninguna diplomacia, ningún tratado, solo la certeza de que la sumisión era la única forma de sobrevivir. Así, la violencia sexual dejó de ser un exceso de soldados descontrolados para convertirse en un engranaje consciente del imperio. Fue el quinto componente de la máquina, un terrorismo sexual que, más allá de los campos de batalla, penetraba en el alma de naciones enteras y aseguraba que el nombre de Gengis Khan se pronunciara no con respeto, sino con un miedo visceral que atravesaba generaciones. Si observamos los engranajes por separado, parecen atrocidades dispersas, pero al unirlos, aparece el verdadero diseño, un ciclo cerrado, una máquina que se alimentaba a sí misma. La yasa moldeaba a los guerreros con disciplina de hierro, regulando hasta sus deseos más íntimos. Con esa obediencia, el ejército ejecutaba guerras de exterminio que aniquilaban a los varones enemigos y capturaban a miles de mujeres. Esas mujeres eran absorbidas a través de matrimonios masivos, redistribuidas en lo sordo, convertidas en concubinas o en esposas políticas. Allí, en los palacios móviles, se gestaban los herederos que aseguraban la continuidad de la dinastía. Y cuando el gran Khan moría, el levirato reciclaba a las esposas, manteniendo la riqueza y la influencia dentro del clan. Finalmente, la guerra volvía a comenzar, generando nuevas oleadas de cuerpos, nuevas reservas de vientres y nuevas generaciones de jinetes. Era un círculo de sangre y reproducción, un motor que no necesitaba descanso. La clave de este sistema no era la improvisación, sino la lógica fría. En la visión mongola, el cuerpo humano era recurso estratégico. El hombre enemigo adulto era una amenaza que debía eliminarse. El artesano era capital que debía preservarse. La mujer fértil era el canal por el cual se aseguraba la absorción de pueblos enteros. Cada individuo estaba clasificado, cada destino calculado. El imperio funcionaba como una máquina de administración biológica en la que la violencia sexual y la reproducción eran tan importantes como la caballería y las flechas. Este ciclo se sostenía en un equilibrio cruel entre terror y utilidad. El terror garantizaba la sumisión inmediata de las ciudades, evitando largas resistencias. La utilidad transformaba a los vencidos en piezas útiles, artesanos deportados, mujeres convertidas en madres, niños integrados como futuros soldados. No era caos, era un sistema racional, aunque monstruoso. De esa manera, un pueblo nómada relativamente pequeño pudo imponer su dominio sobre millones en apenas una generación. La expansión más explosiva de la historia no fue un milagro militar, sino una estrategia biopolítica despiadada. Si lo comparamos con el presente, la semejanza es inquietante. Hoy, los estados modernos no administran vientres con espadas, pero controlan poblaciones con censos, políticas demográficas, incentivos de natalidad o restricciones de inmigración. Donde los mongoles usaban la violación, los gobiernos contemporáneos usan estadísticas y decretos. El principio es el mismo: gobernar no solo sobre territorios, sino sobre cuerpos, decidir quién nace, quién muere, quién puede reproducirse. La máquina mongola fue, en ese sentido, un antecedente brutal de lo que hoy llamamos biopolítica. El costo humano fue incalculable. Pueblos enteros desaparecieron en una sola generación, sus nombres borrados de la tierra, absorbidos en un linaje que ni siquiera reconocía su existencia previa. Las genealogías de los vencidos se extinguían, y en su lugar nacía un imperio de sangre mezclada bajo el sello del Khan. La historia no recuerda sus canciones ni sus templos, solo los hijos que pasaron a engrosar el ejército del vencedor. Este fue el sexto engranaje del sistema, un ciclo cerrado,
una maquinaria que unía ley, violencia, matrimonio, palacios y herencia en un mismo proceso de destrucción y creación. El imperio no solo conquistaba territorios, conquistaba el futuro, moldeando quién tendría derecho a existir y quién sería borrado para siempre. En 2003, un equipo internacional de genetistas liderado por Chris Tyler Smith publicó en la American Journal of Human Genetics un estudio que estremeció tanto a los historiadores como a los biólogos. Analizando el cromosoma y de poblaciones a lo largo de Asia, identificaron una firma genética particular, un linaje que parecía repetirse con una frecuencia asombrosa. Esa marca estaba presente en aproximadamente el 8% de todos los hombres que habitaban el antiguo territorio del Imperio Mongol, desde Siberia hasta Uzbekistán. Traducido a cifras globales, alrededor de 16 millones de varones actuales serían descendientes patrilineales de un único ancestro que vivió hace unos 1000 años en Mongolia. La pregunta inevitable surgió: ¿quién podría haber engendrado semejante legado? Los genetistas, con cautela, no mencionaron un nombre. La ciencia no puede identificar individuos históricos solo a partir del ADN, pero la coincidencia temporal, geográfica y política señalaba en una sola dirección: Genghis Khan y su estirpe. Solo él, con su poder militar, su control sobre mujeres capturadas, su sistema de ordo y levirato, pudo haber generado tal explosión demográfica. El artículo se cuidaba de no afirmarlo de manera categórica, pero el eco mediático fue inmediato. Los titulares hablaban del gen de Genghis Khan, del padre de millones. Una figura que ya era mítica adquiría ahora una dimensión biológica casi inmortal. Este hallazgo científico, sin embargo, encierra una trampa peligrosa: convertir a la violencia sexual y a la apropiación de cuerpos en motivo de admiración genética es un error ético profundo. El dato biológico, real y comprobado, puede ser instrumentalizado como mito nacionalista. En Mongolia, algunos lo interpretaron como prueba de grandeza, como señal de un destino histórico inscrito en la sangre. Otros, en Occidente, lo tomaron con una mezcla de fascinación morbosa y exotismo. Pero lo que los números revelan no es un triunfo, sino la escala de una maquinaria de sometimiento. Cada cromosoma y heredado cuenta también la historia de un pueblo borrado, de mujeres obligadas a parir para un linaje que no era el suyo. Desde la perspectiva de la antropología, este fenómeno no es único. En muchas sociedades donde una élite guerrera domina extensos territorios, sus huellas genéticas tienden a multiplicarse. Los vikingos, los árabes de la expansión islámica, incluso ciertas casas reales europeas, muestran patrones similares, aunque en escalas mucho menores. Lo excepcional en el caso mongol es la combinación de violencia sistemática, matrimonios forzados a gran escala y un imperio que, en apenas un siglo, se extendió por medio mundo. La genética no hace más que confirmar lo que las crónicas ya insinuaban: que la máquina mongola convirtió el sexo y la reproducción en armas de conquista. El debate académico también advierte contra el simplismo. El hecho de que millones de hombres compartan un mismo haplotipo no significa que porten el gen de Genghis Khan. La genética de poblaciones no identifica héroes ni villanos, solo muestra probabilidades y linajes. Y sin embargo, la tentación de convertir este dato en mito es fuerte. La idea de un conquistador cuyo poder se extiende hasta el ADN de millones resulta seductora, pero encubre la brutal realidad de cómo se logró ese legado: a través del terror, de la coacción, de la negación de la voluntad de miles de mujeres. En un mundo donde los discursos sobre sangre pura y herencia genética han alimentado genocidios modernos, este hallazgo debería servir más como advertencia que como motivo de orgullo. Nos recuerda que la historia no solo se escribe en crónicas y ruinas, sino también en los cuerpos, en las células, en la herencia biológica que llevamos sin saberlo. El cromosoma,
y que hoy circula en millones de hombres, es, en cierto modo, la última inscripción de la máquina mongola. No está en un códice, no en un monumento, sino en la sangre misma. Un imperio que ya no existe sobre la tierra sigue vivo en los genes de los vivos. Y con ello, la pregunta ética se vuelve inevitable. ¿Cómo conmemoramos un legado construido sobre la violencia y la desaparición de pueblos enteros? Este fue el séptimo engranaje de la máquina, la herencia genética transformada en mito, la biología convertida en crónica silenciosa de la expansión más brutal de la historia. Las ciudades que los mongoles arrasaron se levantaron de nuevo con el paso de los siglos. Los templos fueron reconstruidos, los mercados volvieron a llenarse de voces y colores. La yasa, aquel código secreto que gobernó con miedo, desapareció en la oscuridad del tiempo. Los grandes ordo, los palacios rodantes de las reinas de la estepa, se desintegraron en polvo, tragados por la hierba interminable. Pero lo que no se borró fue la huella invisible que aún late en millones de cuerpos. El legado genético de un conquistador que convirtió la vida humana en su campo de batalla más fértil. El imperio de Genghis Khan no solo fue de tierra y sangre, sino también de genes. Y ese imperio sigue respirando en el ADN de millones de descendientes que quizás ni siquiera lo saben. El precio de ese legado fue inimaginable. Pueblos enteros desaparecieron sin dejar más rastro que los hijos engendrados bajo la imposición. Culturas, lenguas, canciones, templos, borrados en una sola generación. Lo que sobrevivió fue la marca del vencedor, repetida una y otra vez en los cuerpos de los vencidos. Admirar la estrategia militar sin recordar el costo humano es rendir culto a un fantasma construido sobre huesos. Y sin embargo, la historia moderna, a menudo fascinada por la expansión fulgurante, ha tendido a romantizar al Khan, presentándolo como visionario, como genio del orden. Este relato ha blanqueado la crudeza de una máquina que funcionaba con engranajes de terror y de carne. ¿Qué nos enseña todo esto hoy? Que el poder más temible no siempre se mide en territorios conquistados, sino en la capacidad de manipular la vida misma. Los mongoles lo hicieron con la espada y el vientre. Los estados modernos lo hacen con estadísticas, leyes de natalidad, fronteras y controles migratorios. El principio es idéntico: decidir quién nace, quién muere, quién pertenece y quién desaparece. La biopolítica, un concepto que parece moderno, tuvo su laboratorio sangriento en las estepas del siglo XIII. El eco de esa historia sigue resonando. Cada vez que un Estado convierte el cuerpo en recurso, cada vez que una guerra usa la violación como arma, cada vez que la genética se transforma en propaganda de grandeza, la sombra de Genghis Khan regresa. Su imperio fue polvo, pero su método permanece como advertencia. No se trata de demonizar solo a un hombre, sino de reconocer que la humanidad, en su ambición de poder, ha repetido una y otra vez los mismos patrones de dominación biológica. El imperio de Genghis Khan fue, en última instancia, un imperio de cenizas y de sangre, pero también un imperio de genes que aún se expande en silencio. La pregunta final no es si debemos admirar o condenar a aquel conquistador, sino qué hacemos nosotros hoy con esa memoria. ¿Seguiremos celebrando el poder que convierte la vida en mercancía? ¿O aprenderemos a mirar el cuerpo humano como lo que es, un espacio inviolable, un territorio que ninguna ley, ningún ejército, ningún imperio debería gobernar? Ese es el legado más perturbador, no las victorias en batalla, no las ciudades incendiadas, sino la advertencia de que el verdadero poder se ejerce en lo más íntimo, y que el precio de ignorar esa lección puede ser, una vez más, la desaparición de pueblos enteros.